Hace más de una década que con Charo venimos trabajando con la música de los pueblos originarios, visitando sus aldeas, descubriendo sus cantos e inspirándonos en su música, para poder hacer una integración de ese sonido ancestral con nuestros ritmos contemporáneos. Nosotros empezamos este proyecto buscando nuestras raíces, buscando nuestra esencia como formoseños, como chaqueños, como argentinos, como latinoamericanos. Sentimos que desde chicos se nos enseñó a querer parecernos a los de afuera, pero transitar este camino nos permitió entender que nuestra única esencia es esta integración de diferentes culturas, de diferentes lenguas, de diferentes músicas, que vendría a ser como una síntesis de nosotros mismos. Luego de 10 años explorando y trabajando con la música y la cultura de la comunidad Com, hoy decidimos ampliar esa búsqueda y presentar ante el público nuestro último trabajo. Esta vez inspirado en el universo sonoro del pueblo Mbuá guaraní. Pero este viaje empezó muy lejos de aquí, en lo profundo de la selva. Nuestros guías son Caroso y Nerina, una pareja de músicos locales que conocen bien la música Mbuá. Llegamos con ganas de escuchar y de aprender, confiando en que, como siempre, la música es el puente.
Nosotros también queríamos mostrar nuestra música y elegimos hacerlo con un canto en lengua com. Para muchos, es la primera vez que escuchan la lengua ancestral de los hermanos Tobas. Cantamos en corito, dice cherole, 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 ¿le sale? Cherole, 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 Donde se bifurca que vos vas a agarrar allí para subir el cerrito, ahí nomás así tenés otra comunidad. Y después, más al fondo, tenés Pindopoti. Ah, la miércoles. Entonces, si vos te vas a Pindó... ¿Y si le invocamos directamente a Pindó? Y bueno, Pindó? entonces vas a pasar por la fundación ahí, no hay problema. El cacique es Alejandro, uno de los maestros bilingües, preguntar por Norberto. ¿Capaz que está ahí o así? Ellos está ahí en la comunidad. Ah, entonces vamos a Pindó. Es mucho más... Musicalmente también tienen coro. Sí, así también. Y si está el maestro ya nos van a Sí. Mario, que es nuestro asesor local, es más conveniente como primera visita Pindó Potú, porque supuestamente ahí, yo no conozco la aldea, hay como un clima más cordial y además hay un maestro bilingüe, digamos, que está viviendo ahí. Hay lugares incluso en donde no podés acceder al territorio físico si primero no te comunicas con el mandatario, digamos, con el encargado. el dueño de la selva, el más fuerte, el resistente, el jaguar que se guarece en el bello Tacuara. La música, el formato musical de ellos está dirigido a los niños, es una cosa para niños, con la apoyatura de los adultos, ¿no? Ahí vimos el clarito ejemplo. Incluso los adultos estaban como cantando, o los adolescentes estaban cantando, pero los que estaban ahí atentos, tratando de absorber todo ese cómo eran los niños. Es el momento de los chicos. Sí. En algún sentido me parece que en la educación de ellos es como, soy esto, pero no tengo mucho que decirte con las palabras, tengo esta música incorporada, lo aprendí de chico, es como hacer la primaria prácticamente, ¿no? Para nosotros es una enseñanza que por más que de grande no cantes, ya pasaste por ahí alguna vez. Y se integra tu formación como un elemento de la identidad.
Es una discusión antigua esa, si tiene algo que ver o no, porque hay quienes dicen que la música es de cualquier lado y que es universal. Yo, a partir de la experiencia con la música en vida, entendí cuál es la función humana en cuanto a la identidad cultural y a la identidad de quién soy, esa pregunta existencial de fondo que aporta la música. Baiko, Puna, ora. Baenderera. Alejandro. Alejandro. Benítez. Benítez. ¿Tu comunidad cómo se llama? Pindopotú. Estoy estudiando un poquito de la lengua guaraní. Bahí, Más o menos, nomás entiendo algunas palabras y puedo hablar. Y mi maestro, aparte de enseñarnos un poquito del idioma, él nos habla siempre de la cultura guaraní. Nosotros hacemos música con Diego y queríamos saber un poco esto de la música. ¿Qué es la música para ustedes? Nosotros tenemos una música y espiritualidad propia, ¿viste? Como espiritualidad decimos que nosotros estamos en contacto con Dios, ¿viste? La forma nuestra, ¿viste? Se habla, ¿viste? Con Dios, con sus rezos y eso. Yo nací en Clorinda, Formosa, que es un pueblito fronterizo entre Paraguay y Argentina. Fue mi tatarabuelo, un cacique guairaré. Sí. Y yo creo que este tatarabuelo, que me hubiera encantado conocer a mi tatarabuelo, y esta es como una manera también de volver. Sí. Sí. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Cómo te va? Escuché la música de lejos y digo, ay, no puede ser. ¿Cómo te va? ¿Vos vivís acá? No, soy antropóloga. Estoy haciendo trabajo de campo. ¿Estás trabajando acá? ¿Y estás viviendo en la aldea? Sí, está en mi carta. Ay, mira dónde nos venimos a encontrar. Estoy estudiando la relación que ellos tienen con la selva. Ver sus rituales, su relación con este todo, con este ñanderú, con la totalidad del lugar, ¿no? Como eso me está haciendo repensar un montón de cosas. Los chicos tienen una libertad increíble. Y eso me encanta, ver esa libertad, como ellos se mueven, ellos van, vienen, ¿no? Se mueven por todas las casas, van al río sin pedir permiso a los padres. Bueno, ahora vamos, ahora venimos. Los niños pasan de brazo en brazo, ¿no? Es como, veo que los chicos son felices y se tienen entre ellos y tienen el amor de un montón de adultos también, ¿no? Alrededor. Para mí los emburadas son como mariposas, que son coloridas, pero son también muy tímidas. Si te acercas muy brusco se vuelan, ¿no? Como que lleva tiempo y tenés que aprender a moverte con los elementos que hay alrededor para que se empiecen a posar en tu cuerpo también, ¿no?
van por el monte y cantan. Esta música diferente que es hermosa y que transmite otras maneras de relacionarse con el todo, ¿no? Ya sea con el medio ambiente, ya sea con lo espiritual, ya sea con las relaciones entre personas, los chicos. Y lo que me pasa a mí es que me hace viajar a lugares donde yo no puedo explicar. Es como que voy a otros mundos, ¿no? Como de más allá. Yo misma a veces pienso, habré venido de la selva también porque me trae así sonidos de tiempos remotos, ¿no? Que yo no puedo explicar. Tiene una profundidad esa música que no la encontrás en otras músicas, ¿no? Eso es muy importante también para los chicos también, así el tema de salud también. Es decir, como tipo de educación física, digamos, para el cuerpo, para que venga así, el cuerpo. Los pulmones se me abrieron, sí. Sí, ese hace bien también para todo. Un ejercicio. Sí, un ejercicio de todo el día. Yo soy mbugá y quiero ser siempre como mbugá, ¿no es cierto? Y rescatando a través de mi costumbre y cultura, porque muchas partes ya se han perdido costumbre mbugá, ¿no es cierto? Antes no se aprendía, por ejemplo, la música yoruba, porque nosotros ya tenemos propia música. Claro. Pero ahora ya mayoría van cambiando, digamos. Entonces, tenemos mucho contacto con los yoruba, entonces los chicos mbugá, digamos, entran en la forma yoruba, parece que entra a otro mundo, digamos. Ese me preocupa mucho, como soy, digamos, como maestro y manteniendo siempre, ¿no es cierto? Ese para mí es mi trabajo, digamos, a través de escultura, ¿no es cierto? Yo quiero guatapame, ya yo quiero guatapame. Debe yo ya pite mawe, pame jaura, pame jaura. Debe yo ya pite mawe, pame jaura, pame jaura. Ya yo quiero guatapame, ya yo quiero guatapame. Debe yo ya pite mawe, pame jaura. Ahí va. Me pareció bueno acá agregar esta partecita en castellano, que aparezca el canto de los niños, nosotros ahí con toda esa luz musical, y de repente es como un personaje nuevo que aparece diciendo su oración, pregonando. Me gustaría en esas estrofas, viste, volcar todo esto que vivimos allá en las aldeas, poner elementos que para nosotros fueron muy claves en la selva. La anciana con su pipa, el famoso tatachiná. Y me gustaría como limpiarlo y dejar cositas claves que ubiquen a la gente en un espacio, en un tiempo, con esas pequeñas referencias.
anciano va con su medicina a la tierra sin mar, huella que me alejas, la tierra sin mar, la anciana divina, su tatachina. Dororereirara, ororo, derereiroro. Y dame un poquito más de retorno acá de la voz. Lereleirororo, orororo. Es el contraste. Es el contraste entre estar cantando totalmente diferente. Viste que Locom me exige unos registros agudos, como más profundos. Y acá tuve que adaptarme al canto de los niños. Me pareció interesante integrar las distintas sonoridades, al punto de incluir en esta canción un instrumento toba como el nvique. Su nombre nos remite al sonido de un yaguareté afilando sus uñas contra un árbol. Cantando y cantando por el Tabacal, la Yaro y Josefa con su pipa de los maizales viene el popuar. Curan que te curan, Yanderu y Tupac. Vete. En las aldeas aprendimos que el ritmo y la cadencia del tiempo están íntimamente relacionados con la naturaleza, con sus procesos. Todo surge de ahí.
Oímos nosotros hablar del Ibi Marae, la tierra sin mal. Sí. ¿Dónde está la tierra de Lava, el Ibi Marae? ¿Dónde Claro, está? según nuestra forma que revuelve un poco, que Ibimanaí no se encuentra en ningún lado porque mucha problemática había, ¿viste? Si que ya según nuestra creencia, si nosotros estamos en Ibimanaí no va a haber ninguna enfermedad, estamos siempre, la forma como creencia, ¿no? Mi abuelo me explicó que peleó por los españoles, ¿viste? Le mataron todos nuestros hermanos, nuestros abuelos, digamos, ¿no es cierto? Que por la riqueza. Pero pobrecito, ellos no saben la riqueza que están alrededor, pero ellos nunca conocieron qué era, ¿viste? Entonces así me contaron la historia. Así sobrevivieron una parte. Claro, porque a ustedes les dio problema en un momento que creyeran que el Ibi Maraí, esa tierra sin mal, ese paraíso era un lugar de riqueza material. Y la riqueza no es material, la riqueza es espiritual, y la riqueza es del alimento, del medio ambiente. Esa es la tierra sin mal, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. La 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 le 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 Nerina nos introdujo a una canción de cuna recopilada a través de los años en las aldeas. Una melodía que transmite la alegría de los niños Mbudá. Ellos son nuestros verdaderos maestros. Con ellos jugamos, con ellos cantamos y con ellos aprendemos. Esta voz de los nenes me encanta. Me parece que tiene una magia que está buenísima, la grabación en sí. ¿Quieres un mate? Dale. Son buenísimos. Entonces se puede... Me encanta. Qué cosa tan parecida la música com con la guaraní, que nosotros siempre decimos la diferencia que hay, la música com, que es espiritual, que es sagrada, y la música guaraní, que es casi de los niños, que es cantada por ellos, y en cada aldea hay un coro. Y, por ejemplo, acá en esto, en la forma de construir ellos una canción, un solo acorde. Toque mi plato, güeronderu, vaca para ahí, nerundara y tapitina mi cuei, de poura y. Toque mi plato, güeronderu,
Fortín Bororé se llama esta aldea. Tenemos 285 familias y alrededor de 1.600 personas, más o menos. Tengo 15 chicos que así cantan para los turistas y también algunas veces salimos en un evento, también nos invitan a nosotros para ir a cantar. Gringuereco Arandú, así se llama mi coro guaraní, ¿sí? Esto significa los chicos de los sabios. En los cánticos nuestros, las nenas, por ejemplo, utilizan el tacuapú, que es el caña de bambú, fue agujereado solamente una partecita que se lo deja para que tenga el sonido, para acompañar al guitarrero. Y después hay maraca que se hace de calabaza. Lo más chiquito canta porque tiene que aprender a difundir nuestra música para que no se olvide. Tengo un hijo mío que en guaraní se llama Tupan Yoveyu. Tiene ahora en este momento 20 años y él es un chico muy sabio también. Ya tiene más o menos 25, 26 músicas que él mismo lo escribió para grabar las canciones, para difundir la música guaraní. Porque hoy en día los chicos ya no conocen, por ejemplo, de ir a la selva, y esa parte yo creo que los chicos pierden esa parte. Por eso es que el costumbre nuestra, enseñando a los chicos, eso es lo que nosotros siempre lo hacemos y seguiremos haciendo. El recorrido nos trajo hasta Brasil para visitar aldeas de la parcialidad Avá guaraní. Y en sus ceremonias pudimos ver también la función ritual que tiene la música. Nos reunimos para hacer la danza típica, rituales, pero eso tiene que ser con el chamán, con el médico espiritual. Los cánticos nuestros que se utilizan en el opus no es con palabras, no es con las letras, es un tono nada más que se puede escuchar. Ah, ay, ay, ay.
Muy agradecidos de que nos reciban por segunda vez, de estar acá compartiendo con estos músicos maravillosos que tienen, con esta música maravillosa que tienen. Los estamos conociendo, pero ya nos sentimos un poco familia. Y bueno, esperamos también que esto se repita y poder seguir encontrándonos y aprendiendo el uno del otro y compartiendo música. Aguyevete. Aguyevete por abrirnos sus puertas, por abrirnos sus conocimientos, por abrirnos sus corazones. Y nuestros corazones también están unidos al de ustedes. Y nosotros queriendo cuidar del futuro de todos, que son los niños, a través del canto, del pura hey porá. Aguyevete. ¿Qué era que decía la letra? Eso me encanta, la melodía. Y eso, José, estoy trabajando, eso estaba buscando porque hay algunas palabras que en realidad no es tan metafórico. Es muy poético, ¿no? Es tan metafórico el lenguaje, tanto el com como este guaraní, ¿verdad? Que hay que entender la idea entera. Por ahí una palabra sola no me dice nada. Entonces estoy buscando como el sentido. ¿Ves? Orembae, por ejemplo, es nuestras cosas, lo que nos pertenece, pero no tiene una traducción literal. Y Orembae, la tierra nos pertenece, es cosa nuestra, ¿no? Fíjate vos que son cantos formativos, entonces es una manera de involucrarlos a ellos, esto es tuyo, cuídalo, querelo. Me parece que el Orembaé tiene algo como más amplio de nos pertenece, pero nosotros también pertenecemos, ¿no? Bueno, vamos.
Ángela. Ángela, vinimos a visitarte de nuevo. ¿Cómo andas vos? Bien. Baiko. Ahora. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Canasto? Potayaka. Potayaka. Por ahí te. ¿Cuántos chicos son los que hay en el coro que dirigen Marcos? Ahí grande, un poco grande. Por ahí 12. 12. Y después cantan lo mismo. Todos cantan. Todos cantan. ¿Y son todos nietos tuyos? Sí, ¿Nietos y bisnietos también o sí, nietos solo? sí. Ah, mira. La gran abuela. Bueno. Ah, bueno. Y el de ahora es un canto también muy antiguo que las Yaruí le cantan a sus nietos. Ale, Bueno, muy buenos días. Estamos con Tonoleg y en compañía de Nerina y próximamente Caroso. Estamos haciendo como músicos que venimos trabajando con la música com hace un poco más de 10 años, ahora adentrándonos un poco a este mundo en Boa guaraní a través de recorrer las aldeas, a través del canto de sus niños, donde pudimos entender que acá el canto es parte, es sangre y es formativo, el canto es educativo para ellos. Sus cantos son una fuente riquísima de conocimiento y de forma de vida que tienen los pueblos originarios. Sentimos que como músicos, para hacer esta integración que hacemos, no podemos hacerla sin profundizar en las culturas, sin conocer su forma de vida, la función que tiene la música dentro de sus comunidades. Aguaché y alcohol, aguaché, aguaché y alcohol, aguaché. ¿Durmió ya mi bebé? Están en Misiones, en una provincia que tiene innumerables necesidades en sus comunidades. Me gustaría saber cuál es su posición frente a las necesidades de las comunidades de sus provincias y de esta en particular. Ajá. La música es compromiso y el artista, desde el momento en que elige trabajar con una temática que tenga que ver con lo social, demostrado con el tiempo, porque no es que abordamos una cultura y luego la abandonamos, nuestro compromiso es ser difusores para paliar un poco las demás necesidades que tienen estos pueblos originarios. Están los gobiernos provinciales. En Tonoleg no está darle las tierras a esta gente. En Tonoleg no está darle comida a esta gente. Si para la gente está claro que la función de un artista es la de ser difusores y no es la de poder paliar todas estas cuestiones, vamos a estar claros en qué puede dar cada uno y desde qué lugar lo está haciendo. Nosotros somos meros difusores de esta riqueza sonora que existe en nuestra selva. Como sus líderes allá hacia fines de los años 90 comenzaron a pedirnos, y que desde el año 2000 más o menos comenzó a mostrarse. Parece increíble, ¿no?, que una cultura con tanta riqueza haya estado así como lejos de nuestro alcance. Y si la música nuestra logra hacer entender a la gente que nuestras comunidades están vivas y que no solamente hay que tener una mirada de compasión, sino que hay que tener una mirada de orgullo hacia lo que tienen, no estar resaltando constantemente lo que les falta. Sí les falta, a todos nos falta, pero ellos tienen una riqueza y nadie lo resalta.
Y esta riqueza es su cultura, es su arte y es la manera que tienen de criar a sus niños. Nosotros no somos de ningún ente gubernamental, digamos. Nos gusta poder ayudar utilizando la música. Por la experiencia que tuvimos con otras comunidades, nos dimos cuenta de que afuera siempre se habla mucho de cosas que no se conocen. Entonces, de alguna manera, esto que nosotros estamos haciendo, este trabajo, es para conocer la música, pero también para que a través de la música la gente de afuera entienda lo que ustedes tienen y lo que ustedes son, digamos. El coro es una riqueza. Sí, el coro es una riqueza. Sí. El coro es una riqueza de los Mbuá, que por ahí otras etnias no lo tienen. Así que es como un tesoro que tratar de hacerlo conocer. Y nosotros vamos a hacer lo posible desde nuestro lugar de músicos. Sí, es buena idea, sí. En primer lugar, que nosotros decimos Ñanderú Cuaraú, que significa nuestro Padre el Sol. Y siempre va a cantar a Él para que siempre vuelva aquí en el mundo, no solamente para nosotros, sino que para vosotros también. ¿Reconoces esa melodía vos, Jorge? ¿A qué te hace acordar? A ver. Hay un canto de... Sí, Orerú, Orembo, Ecatú. Sí, creo que es así. ¿Hace cuánto tiempo sos el cacique? Ya va a ser 2 años recién. Sí, ¿y cómo te elige tu comunidad? A mí me eligieron porque mi viejo ya fue cacique, mi abuelo, la época de mi bisabuelo cuando vivía. Después me eligieron a mí, porque la verdad que yo participé mucho con la gente así de afuera. Me gusta hablar con la gente de afuera, con cómo tenemos que conseguir las cosas. Hacer un poco de intermediario. Claro, también. intermediario, en muchas partes. Nos interesó mucho la música Mbuá y queríamos preguntarte a vos, ¿cómo es? ¿Qué significa la música para ustedes? Por ejemplo, hay muchas canciones que se habla de Ñanderú, que es Dios, y de la naturaleza, de la medicina, de la selva y de la tierra.
¿Tu gente de dónde vino? Vinieron la familia buscando, porque antes uno puede pasar donde vos querés, no era como ahora. Vos podés vivir unos partecitos y después vos podés cambiarse a otras partes. No había alambrado, digamos. Claro, pero y después la gente buscaba dónde quedarse. Y vinieron hasta acá y de ahí buscaron esa parte y quedaron acá hace 30 años atrás. Como pueblo indígena, como en las comunidades, no tenemos frontera, digamos, Paraguay, Brasil, lo que sea, es la misma tierra nuestra. Los creadores de la tierra, ¿no es cierto? Ñandeyara, Ñanderú, por ejemplo, crearnos para todo, ¿viste? Ahí adentro, recursos, por ejemplo, caza, pesca, la fruta, mucho había. Abundancia había, ¿no? Sí, pero hoy en día no es como antes, ¿no es cierto? Como yo lo aprendí, te digo. Yaterei katurae pararobai, yayeroji yagüe, yaguata tacuaripora. Iye. Es como caminemos al bello tacuaral, puede ser. Tacuaripora. ¿Qué significaría? Yaguata tacuaripora. Iye. Con la misma armonía ahora, ¿no? ¿Quién es el dueño de las copas? El más fuerte, el resistente. Es el jaguar que se guarece en el bello tacuaral. Está bueno. ¿Qué tal? Claro, es como una estrofa en castellano, una en guaraní y una en castellano. Sí, y de esa manera también respetamos un poco esta manera de construir de ellos, que donde no hay un estribillo en realidad, Sí. ¿no? Son como estrofas como más- mántricas. Claro, más circular, la forma más redondita. Tiene algo bien guaraní la melodía, me parece que por ello tendríamos que buscar algo armónico que le dé algo como nuevo. A mí me gustó mucho en el viaje lo de los O de los chicos, ¿viste? Con los tacuapú. Sí. Que Está por bueno ahí meter eso. podríamos quedarnos como ellos se quedan, en un acorde. Repitiendo. Y Ahí, poner ¿viste? las vocecitas de ellos, entonces Claro. que aparezcan en el tema, sí, me parece muy lindo. ¿Quién es el dueño de las copas? El más fuerte, el resistente. Es el jaguar que se guarece en el bello tacuaral. En este proceso de absorber lo aprendido en las comunidades, para nosotros es muy importante hacer nuestro aporte y componer canciones propias en lengua guaraní para luego poder compartirlas en las aldeas.
hacer es repetir los kawipora, cuando digo kawipora, ibimara, también, ¿puede ser? Oreru, como estar jugando con los chicos, ¿viste? Racacacaca y acá racacaca. La alegría de ver a niños criollos de la ciudad compartiendo un canto en guaraní. Un canto que nació en la selva y que resume toda nuestra experiencia en este viaje, de descubrimiento, de aprendizaje y de integración, a través del maravilloso lenguaje universal, la música. Cuesta. Dime. La palabra legado me parece absolutamente ligada a lo que hacemos con Tonolec, rescatar las voces antiguas para traerlas a este presente y que sean parte del futuro. La música no es un relleno, sino que es una herramienta verdaderamente muy poderosa, con la cual nos podemos comunicar, con la cual nos podemos curar, con la cual nos podemos aunar y con la cual nos podemos emocionar.